Hemos venido desarrollando una serie que se titula El Renacimiento, y es una serie que surge como consecuencia de una convicción profunda que yo he tenido en mi corazón de que la iglesia cristiana está en una crisis de identidad y que en medio de esta crisis que estamos viviendo, Dios está ayudando a que la iglesia salga de esta crisis de identidad, encuentre su verdadera identidad y por ende cumpla su propósito. La primera enseñanza se tituló La identidad de la iglesia. El origen y la esencia de la iglesia es espiritual y comprendimos que nuestro origen, nuestra identidad y nuestra esencia tienen que ver con la idea de que el Espíritu Santo es el centro de todo lo que somos y de lo que hacemos. El cuerpo de Cristo se tituló la siguiente enseñanza y se fundamenta en la idea de que tú y yo, como la iglesia o como el cuerpo de Cristo, somos la manifestación visible y tangible de Cristo en esta tierra y estamos llamados a terminar la obra que Él comenzó. Y la enseñanza anterior se tituló De vuelta a casa, de regreso a casa, entendiendo que la iglesia está llamada a volver al origen. La iglesia está regresando a su origen, las casas, y es ahí donde encontrará la fuerza para transformar la sociedad. Hoy tenemos una enseñanza muy importante, es una enseñanza central. Se titula La esencia de la ley, el corazón de la ley, o el espíritu de la ley. Y vamos a entender cuál es el corazón, cuál es la esencia y cuál es la razón de ser de la ley. Y sí, estoy hablando de la ley de Dios. Estoy hablando de los mandamientos. Estoy hablando de cada cosa que el Señor ha dejado escrita en su palabra para que nosotros la obedezcamos. Quiero contarte una historia. Alguna vez la escuché. Es una historia de un hombre que su patrón o su jefe lo llama faltando unos meses para su retiro. 2-3 meses para su retiro. Y le pone la tarea de construir una casa. El hombre se molesta un poco porque se da cuenta que el tamaño del proyecto que le ha sido asignado no es consecuente con el tiempo que a él le queda para su retiro. Él, en lugar de asumir este reto como su último y gran desafío, toma la decisión de hacer las cosas de manera rápida, con afán, buscando salir del paso y terminar antes de su pensión y antes de su retiro la tarea que le había sido encomendada. Y por ende la casa termina no quedando de la mejor manera. Este hombre, cuando entrega el producto terminado antes de su retiro a su jefe le dice: te felicito por haber terminado tu casa o la casa en tiempo récord. Quiero decirte que esa casa es tuya. Toma las llaves. Es tu regalo de pensión. Imagínate cómo se pudo haber sentido ese hombre. Imagínate lo que él pudo haber experimentado o sentido al entender que si se hubiese tardado 1 mes más, 2 meses más, 3 meses más, eso no hubiese sido nada en comparación al premio que obtenía por su trabajo. Pastor, ¿por qué me está contando esta historia? Porque yo creo que cuando hacemos las cosas sin comprender la razón por las que las hacemos, podríamos terminar cumpliendo órdenes, pero fallando en el objetivo. Este hombre cumplió órdenes, construyó una casa, pero no entendió nunca la razón. Nunca entendió el objetivo de por qué lo hacía. Y yo creo que la iglesia, los cristianos, pudiéramos terminar cumpliendo leyes, cumpliendo órdenes, siguiendo lineamientos y mandamientos, sin comprender y sin entender por qué los hacemos. Y tú y yo estamos llamados a ser Jesús. Todo esto se trata de que seamos Jesús. Y ser Jesús tiene que ver con representar a Jesús en esta tierra, con manifestar el corazón de Jesús, con manifestar la esencia de Jesús. Y si tú y yo queremos ser Jesús, es decir, representar a Jesús como cuerpo de Jesús en esta tierra, como la manifestación visible de Jesús en esta tierra, necesitamos saber cuál es el corazón de Jesús, cuál es su anhelo, cuál es su motivación, cuál es su deseo. Y para eso no hay nada mejor que ir a las historias de las Escrituras que nos representan o nos reflejan el corazón de Jesús por medio de interacciones que Él tuvo con otras personas en esta tierra. Quiero invitarte a que leamos juntos una historia
se encuentra en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. Dice lo siguiente: Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano, a la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda a apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando, escucha esto, por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco. Le dijo Jesús, vete y no peques más. Como en muchas historias de las Escrituras, en esta historia encontramos dos tipos de personas. Vemos a Jesús y vemos a los líderes religiosos. Y fíjate que en medio de ellos hay una mujer. Una mujer que la Biblia llama una mujer en adulterio, o una mujer adúltera, o una mujer que había sido cogida en el acto de adulterio. En otras palabras, una pecadora. La pregunta es, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿cómo debemos reaccionar ante las personas pecadoras? ¿Cómo debemos reaccionar ante la mujer adúltera? ¿Cómo debemos reaccionar ante las personas que llegan a nuestras comunidades, se suman a nuestra iglesia, pero vienen en condición de pecado? ¿Como Jesús o como los líderes religiosos? Es una decisión que tenemos que tomar. ¿Cómo debemos comportarnos? Y para eso, Jesús se encuentra con esta mujer adúltera y en esta historia la traen a ella y la ponen a los pies de Jesús. Los líderes religiosos van y la buscan. La historia que leímos nos muestra que los líderes religiosos, los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, van, la encuentran en el acto de adulterio, la traen arrastrándola, probablemente desnuda o semidesnuda, la tiran a los pies de Jesús, la humillan públicamente y la exponen públicamente, y entonces le hacen una pregunta a Jesús. Le hacen una pregunta que nosotros también tenemos que respondernos hoy. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? La pregunta que yo te hago es, ¿quién eres tú? Al leer esta historia, ¿con quién te identificas? ¿Con Jesús? Ahorita vamos a ver su reacción y vamos a hablar de eso. ¿O con los líderes religiosos, con una piedra en la mano, exponiendo, señalando, juzgando, criticando y humillando completamente a esta mujer? En Juan 8, del 4 al 5, dice, Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Y esa es la pregunta que yo te hago a ti. ¿Tú qué dices? Cuando alguien viene y te dice, oye, tal persona le fue infiel a la mujer, ¿tú qué dices? Tal persona robó, ¿tú qué dices? Tal persona es adicta a la pornografía, ¿tú qué dices? Tal persona es un alcohólico o una alcohólica, ¿tú qué dices? Ella es drogadicta, ¿tú qué dices? Él intentó quitarse la vida, ¿tú qué dices? Porque por años el cristiano se ha sentado a decir mucho acerca de aquellos que están en una condición de pecado, como si el cristiano no lo estuviera. Porque se pone en la silla del líder religioso y empieza a juzgar y a señalar a aquel que se encuentra en una condición de pecado. ¿Tú qué dices? Yo te voy a decir tú qué tienes que decir.
Si tú eres parte de Iglesia, si tú eres parte de este renacer de la iglesia, y si estamos en una serie que se llama El Renacimiento, y esto es para que entendamos la forma correcta de hacer y de expresar la iglesia, nosotros tenemos que decir como Jesús. Nosotros no podemos decir como los líderes religiosos. Nosotros no podemos decir como los fariseos y como los escribas. Nosotros no podemos decir como los intérpretes de la ley. Nosotros tenemos que decir como Jesús. Nosotros tenemos que responder como Jesús. Nosotros tenemos que ser Jesús, porque somos el cuerpo de Jesús. Y para ser como Jesús, yo quiero entregarte 4 cosas que nosotros debemos hacer para ser como Jesús. 4 cosas que debe haber en nuestra vida, una actitud que debe existir en nuestras vidas para nosotros podernos parecer a Jesús. Después de que le dicen, Señor, ¿tú qué dices? Dice en el versículo 6, intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Esto es tremendo, porque cuando ellos le dicen a Jesús, ¿tú qué dices?, Él no dice nada. Él se inclina, se pone al nivel de la mujer, la mira a los ojos y empieza a escribir con su dedo en el polvo. A mí no deja de sorprenderme la postura de Jesús. Siempre digo que si Jesús no hubiese dicho ni una sola palabra, pero la Biblia nos registrara su postura corporal, eso nos diría mucho acerca de Jesús y del Evangelio. Jesús enseñaba sentado, no de pie. Lo normal es que los líderes religiosos enseñaran de pie, parados en pie en las sinagogas. Jesús enseñaba sentado. El Sermón del Monte, que es el sermón más importante de Jesús, Mateo, no excluye su postura. Dice que Jesús enseñaba sentado. Jesús enseñaba a la mesa, comiendo con las personas. Jesús se sentaba en las calles, hablando con las personas. Jesús se humilló para dignificar al ser humano. En Filipenses 2 es lo que dice el apóstol Pablo. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo, quien siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló. ¿Y se hizo qué? Semejante. Y me llama mucho la atención que Jesús se hizo semejante a esta mujer. Jesús tomó el lugar de la mujer. Jesús bajó al nivel de la mujer. Estos hombres la arrastraron, la maltrataron, la expusieron, la lanzaron a los pies de Jesús y de la multitud y le dijeron a Jesús, la ley nos dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Y Jesús dice, yo no digo, yo dignifico. Yo me pongo al nivel de la mujer. Yo la miro a los ojos, yo me pongo a su altura. ¡Qué tremendo! Si hay alguien que no debería hacer eso es Dios, pero es quien lo hace, es quien nos lo modela, es quien nos lo enseña. Entonces Jesús se pone a la altura de esta mujer. Ahora, no solamente eso, sino dice la Biblia que él empezó a escribir con su dedo en el polvo. Y yo solo he visto 2 situaciones más en las que Dios tocó el polvo de la tierra. Cuando Jesús sana al hombre ciego y cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo del polvo de la tierra y sopló en ellos aliento de vida, en Génesis 2. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Yo creo que Jesús se pone al nivel de la mujer y empieza a tocar la tierra, a recordar cuando Él nos creó, a recordar que somos su creación, que a pesar de que somos imperfectos, que a pesar de que fallamos, que a pesar de que nos equivocamos, Él nos creó y Él nos ama y Él tiene un plan para nosotros. Y me gusta mucho lo que dice Santiago, hermano de Jesús, medio hermano de Jesús. Santiago 1:19 dijo, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Y muchas veces somos al revés. Somos rápidos para hablar, rápidos para enojarnos y muy lentos para escuchar. Nos gusta juzgar antes de escuchar. Yo creo que Jesús se puso al nivel de esta mujer para escucharla, para escuchar su corazón, para escuchar sus latidos, para dignificarla. Yo creo que para ser como Jesús, nosotros necesitamos entregar el deseo de juzgar a otros. Si tú y yo queremos ser como Jesús, necesitamos entregar ese deseo. Necesitamos poner ese deseo de juzgar a los pies de Jesús. Necesitamos despojarnos de ese anhelo y ese deseo de juzgar, porque somos muy rápidos y muy ligeros para juzgar. Nos gusta juzgar.
Nos gusta venir y juzgar a los demás por su condición, por su pecado, por su situación, por la forma como se comportan. Y yo creo y reitero que para ser como Jesús, primero tú y yo necesitamos entregar el deseo de juzgar a los demás. Número 2, necesitamos deshacernos del deseo de tener siempre la razón. Deshacernos del deseo de tener siempre la razón. Nosotros, aunque tengamos la razón, deberíamos despojarnos de ese deseo y de ese derecho de tener siempre la razón. ¿Sabes? Estos hombres tenían la razón. La ley, en Levítico 20 y en Deuteronomio 22, les daba la razón para apedrear a esa mujer. Esto que te estoy diciendo es tremendo, porque si tú y yo comprendemos que ellos tenían el derecho de apedrearla, pero que aún así era incorrecto apedrearla, eso nos cambia los paradigmas. Por eso esta enseñanza se titula La esencia de la ley. Porque nosotros podemos cumplir la ley, pero omitir su esencia. Nosotros podemos cumplir órdenes, pero omitir la razón por la que se nos dieron esas órdenes. La pregunta es, ¿podemos tener la razón y estar equivocados? Yo creo que sí. Podemos tener la razón y estar equivocados. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo podemos tener la razón y estar equivocados? Te voy a poner varios ejemplos. En Mateo 22, del 37 al 40, Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más importante mandamiento, y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, los saduceos venían a tentar a Jesús y le hacen una pregunta: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? El mandamiento más importante de toda la ley. Y la respuesta de Jesús es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y hay uno que es segundo, que es igualmente importante: a tu prójimo como a ti mismo. Y me gusta mucho cómo cierra, porque dice: de estos dos, de amar a Dios y de amar al prójimo, dependen toda la ley y los profetas. En otras palabras, ahí está la esencia de la ley. Ahí está el corazón de la ley. Ahí está el espíritu de la ley. La esencia de la ley es el amor a Dios y al prójimo. Tú puedes cumplir la ley y odiar al prójimo. ¿Por qué, pastor? Porque tú puedes apedrear a esa mujer con odio, pero estás cumpliendo la ley. Pero estás fallando a la esencia de la ley, que eso fue lo que vino a demostrar Jesús. Jesús vino a demostrar que había algo más importante que la letra, y es el corazón y la esencia de la ley. Entonces, claro que sí, podemos tener la razón y estar equivocados. Podemos tener la razón cuando citamos la letra de la ley, pero estar equivocados cuando nos olvidamos por completo del espíritu de la ley o de la esencia de la ley, que es el amor. Me acuerdo hace un tiempo que, como consecuencia de heridas que había en mi corazón, como consecuencia de haberme formado como un cristiano teólogo, como un cristiano que se orientó y se enfocó, porque así me enseñaron, a conocer las Escrituras, a llenarme de conocimiento, en algún momento creí que yo era el justiciero de Dios. Creí que yo era la persona que estaba en esta tierra para cuidar y proteger la ley de Dios, para velar por el cumplimiento de las leyes de Dios y para corregir a todos aquellos que se equivocaran. Aún dentro de la misma iglesia, si yo veía que un pastor o que un líder predicaba algo incorrecto, yo creía tener una espada de justicia para cortar cabezas, para decir eso no es así, y proteger a toda costa la verdad, proteger a toda costa la ley, proteger a toda costa los mandamientos. Y yo creo que hoy día hay muchos justicieros de Dios, muchas personas que conocen mucha Biblia, conocen mucha teología, entienden mucho acerca de la letra, pero conocen muy poco acerca de la esencia y del corazón, porque no tienen una relación con Dios y con el Espíritu Santo. Y sabes, nosotros, para ser más como Jesús, necesitamos poner el fundamento correcto, poner como fundamento el amor. En Efesios 4, el apóstol Pablo en el versículo 15 dice: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo.
Este pasaje es bien poderoso porque Pablo dice hablando la verdad en amor, y él no está diciendo cuando digas algo feo, dilo bonito, que eso es lo que algunos cristianos creen, que hablar la verdad en amor es decir cosas feas pero maquilladitas, bonito. Hablar la verdad en amor es hablar la verdad sin maquillarla, pero con el fundamento del amor, es decir, amando a las personas a las que nosotros nos estamos dirigiendo. Y cuando yo estaba en este tiempo en el que me creía el justiciero de Dios o el super saiyajin de la justicia, me encontré con mi pastor, tuvimos una reunión en la ciudad de Barranquilla, y en ese tiempo le conté un poco las cosas que estaban pasando en mi corazón. Yo tenía un blog desde el que escribía, se llamaba el Blog de Fe, algunos de ustedes lo leían, pero había ciertos mensajes, no todos, mensajes que venían cargados con ira, venían cargados con sed de justicia, porque yo soy el que va a corregir a todos los que están equivocados. Y él me dijo, Pipe, ¿y cuál es tu objetivo con esos mensajes? Y yo dije, pues que se predique la verdad. Y me dijo, o sea, ¿tú crees que tú estás protegiendo la verdad? Pero sabes, Dios no nos llamó a proteger la verdad, Dios nos llamó a amar a los pecadores. Y me dijo algo tremendo que me quedó sonando, y es esta frase que está aquí en la pantalla, y te invito a que le tomes una foto o que la grabes y que te la grabes en tu corazón. Tú y yo no podemos predicarle a aquellos que no amamos. Lo voy a repetir, tú y yo no podemos predicarles a aquellos que no amamos. ¿Por qué? Porque la verdad sin amor, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, viene a ser como un címbalo que retiñe, viene a ser como un metal que resuena. Y muchas iglesias predican la verdad, pero no tienen amor. Muchos pastores predican la verdad, pero no tienen amor. Muchas personas como yo en ese tiempo conocen muy bien la verdad, conocen muy bien las leyes. Maestro, la ley nos dice que hay que apedrearla. Ellos conocían la verdad. Ellos conocían la ley, pero no conocían la esencia de la ley. Y Jesús vino a esta tierra a enseñarnos la esencia, el corazón de la ley. Ellos estaban en lo cierto, pero estaban muy equivocados. Y por muchos años yo estuve en lo cierto y estuve muy equivocado. Escribía reflexiones teológicamente correctas, escribía pensamientos teológicamente correctos, pero por falta de amor en mi corazón no podía llegar a las personas que Dios me llamó a predicarles porque no las amaba. Y tuve que empezar a sanar en mi corazón y permitir que Dios me ayudara a amar primero a aquellos a quienes me llamó a predicarles. Por eso me gusta mucho lo que dice Marcos 10:21 cuando Jesús se encuentra con el joven rico y tienen una conversación, y Jesús cuando habla con este joven rico nos dice la Biblia que entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, escucha, dice que Jesús mirándole le amó y le dijo, yo quiero enseñarte algo. Nosotros como cristianos, a todo aquel al que queramos hablarle la verdad, necesitamos seguir este modelo que Jesús nos enseñó. Ese modelo de Jesús es mirar, amar, decir. Mirar, amar, decir. Porque ¿sabes qué hace la iglesia? La iglesia mira, juzga, condena y dice. Pero Jesús miró, amó y dijo. Nosotros no podemos predicar la verdad sin amor, porque vamos a ser como un metal que resuena. Nosotros tenemos que ser como Jesús. Miró, amó y dijo. Y eso fue lo que él hizo con la mujer adúltera, con el contexto de Juan 8, que es el que estamos estudiando hoy. ¿Tú qué dices, Señor? Y él, ¿qué hizo primero? Bajó, se puso al nivel de la mujer, la miró y le dijo, vete y no peques más. De eso voy a hablar ahorita al final. Y en Juan 1:7 dice, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Y yo aprendí que el orden de los factores sí altera el resultado. Siempre te lo enseño. Y dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, no la verdad y la gracia. Y sabes, muchos cristianos han estado haciéndolo al revés, predicando primero verdad y después gracia. Pero no tenemos que predicar primero verdad y después gracia. Tenemos que ser como Jesús, que primero enseña la gracia y después habla la verdad. Lo miró, lo amó y le dijo. La miró, bajó a su nivel, la dignificó y le dijo. No podemos decir sin amar. Iglesia, la esencia y el corazón de la ley es el amor. Es el amor al prójimo. Porque, escucha esto y grábatelo en tu corazón. Glorificamos a Dios dignificando al prójimo. Tú le das gloria a Dios cuando dignificas a los demás. No podemos perder el espíritu de la ley
por enfocarnos en la letra de la ley. No podemos ser iglesias enfocadas en la ley. No podemos ser iglesias enfocadas en la letra. Tenemos que ser iglesias que se enfoquen en el corazón y en la esencia de la ley, que es el amor. Por eso en 2 Corintios 3:6 el apóstol Pablo dijo: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra mata y el Espíritu vivifica. Y quiero darte un ejemplo de cómo la letra mata, pero el Espíritu vivifica. En Lucas 9, la Biblia dice que Jesús ya iba para Jerusalén, ya era tiempo que Él fuera para Jerusalén para ser crucificado al final de su ministerio. Quiere decir que los discípulos de Jesús a estas alturas ya habían caminado con Jesús por más de 3 años. Ya habían pasado mucho tiempo con Jesús, lo habían visto sanar, lo habían visto amar, lo habían visto resucitar, lo habían escuchado predicar, habían visto el amor de Jesús. Y aún así, estos hombres que conocían el amor de Jesús, dice la Biblia que se encontraron en una situación con Jesús de la siguiente manera. Lucas 9, del 51 al 56. Se acercaba el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, así que resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él y ellos se fueron y entraron en una aldea samaritana para prepararle todo. Pero los de allí no le recibieron porque se dieron cuenta de que su intención era la de ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? Pero Jesús se volvió y los reprendió y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Y se fueron a otra aldea. ¡Qué tremendo! Mira este cuadro. Jesús va pasando por Samaria. Acuérdate que hay una rivalidad entre los judíos y los samaritanos. Jesús le dice a sus discípulos: muchachos, ya me tengo que ir, vamos para Jerusalén. Yendo hacia Jerusalén, envía a los discípulos para que preparen todo para él, y cuando los discípulos llegan en Samaria no los reciben. Y ellos se devuelven, y como no los reciben, dice que sus discípulos, Jacobo y Juan, es decir, 2 de los más cercanos de Jesús, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como lo hizo Elías para que los destruya? O sea, la reacción de ellos por ver a personas que no recibieron a Jesús fue que caiga fuego y los destruya. Y yo veo muchos cristianos predicando que caiga fuego y destruya, que caiga fuego y mueran, que caiga fuego y haya juicio por su pecado. Entonces, en ese cuadro en el que los discípulos dicen: Señor, ¿quieres que usemos el poder para que caiga fuego y los destruya? Mira lo que dice Jesús. Jesús se volvió y los reprendió, los regañó y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Cómo se llama esta enseñanza? La esencia de la ley o el espíritu de la ley. Ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes son del espíritu de la letra, de la que dijo Pablo que la letra mata. Ustedes no deben ser del espíritu de la letra. Ustedes no deben ser como los fariseos que usan la ley para apedrear y matar. Ustedes deben ser como yo, porque el Hijo del Hombre, dice, no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. ¡Wow! Iglesia, tenemos que ser como Jesús. Tenemos que entender que nosotros no estamos llamados a quitarle a nadie la vida, a condenar a nadie, a declarar el infierno para nadie. Nosotros estamos llamados no a que caiga fuego del cielo y consuma a la gente que no cree en Jesús, sino que estamos llamados a traer vida a las personas. Jesús dijo: yo no vine aquí a quitarle a nadie la vida, yo vine a salvar. El objetivo de la iglesia es salvar, el objetivo de la iglesia no es condenar. No podemos ser una iglesia que condene, tenemos que ser una iglesia que salve, que traiga paz, que traiga libertad, que traiga gracia. Después enseñamos la verdad, y voy a cerrar hablándote de eso. No solo tenemos que poner el fundamento del amor, sino número 4, tenemos que entregar nuestra autocondenación o la condenación de nuestro propio corazón. Pastor, ¿de qué está hablando? Ya te lo voy a explicar. En Juan 8:7 dice: como ellos seguían exigiéndole una respuesta, porque acuérdate, Jesús baja y se pone al nivel de la mujer y empieza a escribir en el suelo, y dice que como ellos le exigían una respuesta, Él se incorporó nuevamente y les dijo. Y me llama mucho la atención y quiero enseñarte algo antes de tocar este cuarto punto. Cuando Jesús trata con la mujer adúltera, se pone a su nivel. Y cuando va a tratar con los fariseos, ¿qué hace? Se pone a su nivel, se incorpora. En otras palabras,
depende de tu postura cómo Jesús te trate. Si tú estás arrogante, Él se pone a tu nivel. Si tú estás humilde, Él se pone a tu nivel. Al que se humilla, Dios lo exalta. El que se exalta, Dios lo humilla. Y cuando estos hombres estaban exaltados, Jesús se levanta y los humilla. Porque Jesús exalta al que se humilla. Y dice que cuando ellos intentaban otra vez sacar una respuesta, Jesús se incorporó y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. ¿Sabes? Yo siempre he creído que la razón por la que Jesús les dice: si ustedes no tienen pecado, tiren la primera piedra, es porque Jesús conocía muy bien el pecado que había en sus corazones. Algunas personas dicen que en el suelo Jesús estaba escribiendo los pecados de ellos. De pronto ahí estaba Daniel, y Jesús puso Daniel, adicto a la pornografía. De pronto ahí estaba Camila, y Jesús puso Camila, tiene problemas de adulterio. O de pronto ahí estaba Carlos, y Jesús puso Carlos, tiene tal y cual pecado. Y los expuso con su realidad. Pero ¿sabes qué creo yo? Que sus pecados eran sexuales. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque hay muchos líderes que atacan ciertos pecados con más fuerza porque probablemente luchan con esos mismos pecados en su corazón. Porque tú tiendes más a ser más severo con aquello con lo que luchas. Y eso es la hipocresía y eso es el fariseísmo. Por eso es que nosotros promovemos una cultura donde podamos traer la condición de nuestro corazón y exponérsela a Dios para que Él trate con ella, sin hipocresía, sin mentiras, sin cosas ocultas. Porque cuando las tenemos ocultas terminamos juzgando a los demás y señalando a los demás. Cristianos con cosas ocultas son cristianos jueces, pero cristianos que viven con sus problemas y sus pecados a la luz, entendiendo que no son perfectos, no están pendientes de juzgar a los demás, sino están pendientes de tratar y de resolver sus propios asuntos. En Romanos 8:1, el apóstol Pablo dijo: por lo tanto, no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y quiero decirte, no hay condenación para los que pertenecemos a Cristo Jesús. Es tiempo de que tú dejes de guardar tu pecado por temor a ser condenado y tengas la capacidad de entregar la propia condenación de tu corazón y traérsela a Jesús y decirle: Jesús, yo te entrego la condenación de mi corazón. Mi corazón me ha querido condenar, pero hoy yo te la entrego. Hoy yo no quiero seguir viviendo bajo esta condenación porque esta condenación me está llevando también a juzgar y a señalar a otros. Pero hoy entiendo que no hay condenación. No hay ninguna condenación a los que estamos en ti, Jesús. No hay lugar a la condenación para nuestras vidas. Por eso me gusta mucho cómo cierra esta historia. Dice en Juan 8, del 8 al 11. Luego volvió a inclinarse. Entonces fíjate, Jesús está en el suelo. Ellos le exigen una respuesta, se para, les dice: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. En otras palabras, los confronta y vuelve y se pone al nivel de la mujer. Pero dice lo siguiente: siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores, escucha, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solos Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Y siempre trato de entender la lógica detrás de las Escrituras. Yo digo: Señor, ¿por qué están estas historias narradas de esta manera? ¿Por qué el evangelista se tomó el tiempo de decir que los acusadores se retiraron uno tras otro, comenzando desde los de mayor edad hasta los de menor edad? ¿Por qué esto es relevante? Y entendí algo muy bonito. Y es que cuando Jesús está con nosotros, como estaba con esa mujer, todo lo que nos acusa, todos los pecados que nos quieren condenar, todos los pecados que nos quieren señalar y juzgar, desde los más viejos que cometimos. El pecado más viejo, piensa en el pecado más viejo que tú te acuerdes. Piensa en eso, ¿cuál es? Yo no sé cuál es el pecado más viejo del cual tú te acuerdes. Algunos cargamos con pecados que cometimos en nuestra niñez y que no los hemos confesado y todavía nos pesan y nos cargan en la conciencia. Me acuerdo cuando hicimos, y no me quiero salir del tema, pero cuando hicimos el proceso de corazón saludable con mi esposa, y yo empiezo a sacar cosas de mi infancia, de cuando yo tenía
8, 9, 10 años, empiezo a confesarlas y hoy empiezo a experimentar una libertad que antes no tenía por cosas que hice de niño que me condenaban. Pero entendí que cuando yo se las presenté a Jesús, delante de Jesús esos pecados tuvieron que soltar su piedra. Y hoy yo quiero decirte, la clave para que todo pecado delante de Jesús y delante tuyo suelte la piedra con la que te quiere condenar es que tú seas honesto y transparente. Es que tú le digas a Jesús: Jesús, yo ya no me voy a autocondenar. Yo ya no voy a vivir temeroso. Yo ya entiendo que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Por tanto, te voy a confesar todo lo que he hecho. Te voy a confesar todo lo que he vivido. Me voy a desnudar delante de ti como esa mujer adúltera, sabiendo que tú, a diferencia de los fariseos, no me vas a lanzar piedras, sino que vas a permitir que toda piedra de condenación, desde la más vieja hasta la más joven. Y ahora te digo, no pienses solamente en el pecado más viejo que cometiste, piensa en el más joven. Algunos de ustedes pecaron esta mañana antes de conectarse a esta transmisión. De pronto pelearon con su esposa, de pronto estuvieron en la ducha y tuvieron un mal pensamiento, de pronto se encerraron a ver pornografía en su cuarto antes de ingresar a esta transmisión. Uy, pastor, no diga eso. Yo sé cuál es la realidad de muchos. Yo sé lo que es el ser humano y yo sé con lo que luchamos en nuestro corazón, pero también conozco el poder de Jesús. También conozco el poder de aquel que se sienta a nuestro lado, nos mira a los ojos, nos mira con amor, nos dignifica, se pone a nuestro nivel y nos dice: tranquilo, hijo, ninguno te condena, pero vete y no peques más. Y la invitación a no pecar más de Jesús, más que una orden, es una invitación o es una consecuencia de haber conocido su gracia y su amor, porque la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. Y eso tenemos que ser nosotros como iglesia. Nosotros debemos ser Jesús, y para ser Jesús necesitamos entregar el deseo de juzgar a los demás. Necesitamos entregar el deseo de tener siempre la razón. Necesitamos poner siempre el fundamento correcto, que es el amor, y necesitamos entregar nuestra propia condenación. Iglesia no es un lugar para gente perfecta. Iglesia no es el lugar para los perfectos. No es el lugar para los que se creen perfectos, porque perfecto no hay ninguno. Somos una iglesia que recibe gente pecadora, como nosotros. Somos el lugar perfecto para gente imperfecta. Y eso significa que cuando las personas vengan y se encuentren con nosotros, nuestra tarea es llevarlos a tener un encuentro con Jesús, a caminar con ellos. Y juntos, ellos, nosotros y Jesús, vamos a ir siendo progresivamente perfeccionados. Iglesia, tenemos que entender la esencia de la ley. Tenemos que comprender que tú y yo no hemos sido llamados a ser los justicieros de Dios, ni los protectores de la verdad, que nosotros no estamos llamados a cambiarle la conducta a las personas y mucho menos a tirarles piedras. Cuando venga alguien delante de nosotros no podemos ser como los líderes religiosos, nosotros tenemos que ser como Jesús. Nosotros tenemos que ser Jesús y nosotros tenemos que manifestar y expresar el amor de Jesús delante de cada persona, ser esos brazos de Jesús, esos pies de Jesús que se agachan, dignifican a la gente, la aman, le muestran la gracia y el amor de Jesús y luego le dicen: tú no tienes por qué seguir viviendo esta vida de pecado. Yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar, yo también lucho, pero estoy siendo cada día perfeccionado por Él y por su Espíritu Santo. Esa es la esencia de la ley. Ese es el corazón de la iglesia y ese debe ser el corazón de Iglesia, un corazón de amor, un corazón que sea fundamentado por la gracia y el amor de Jesús únicamente. Y si tú quieres conocer ese amor de Jesús y de pronto tú estás con nosotros por primera vez, de pronto es la primera vez que te conectas a nuestras reuniones, de pronto es la segunda o la tercera vez y has estado curioso por estos mensajes que hemos estado predicando, yo quiero decirte que Jesús está ahí contigo. Yo soy el cuerpo de Cristo, como todas las personas que estamos aquí conectados, pero Él está ahí contigo por medio de su Espíritu Santo. Y yo puedo saber que Jesús está a tu lado porque Él lo prometió. Él prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a la verdad, que Él es el consolador, que Él es el que trae convicción y consuela nuestra alma. Y yo quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás y que hagamos juntos una oración, una sencilla oración, pero con tus palabras tú le digas: Jesús, quiero darte la bienvenida a mi corazón y a mi vida. Quiero invitarte a que seas parte de mi vida, Jesús. Quiero que conozcas cada rincón de mi alma y de mi ser, que conozcas todo lo que soy. Quiero desnudarme delante de ti, Jesús. No quiero vivir una vida de hipocresía y de mentira. Quiero ser honesto y transparente delante de ti,
sabiendo que tu dulce voz me dice: yo tampoco te condeno. Ahora ve, sé libre y no peques más. Bienvenido a mi vida, Jesús. Quiero conocerte.